Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última sesión de nuestros miércoles de Afine. Y vamos a cerrar el curso pues, con una colección muy especial, con la colección de marcas prefilatélicas de colección marítimo de Cuba. Bueno, es una pequeña parte de la colección de correo marítimo de nuestro amigo Macarrón. La verdad que no podemos decir nada más que Macarrón es el coleccionista más importante de colonias españolas, tanto modernas como antiguas, y además, bueno, pues ha sido recientemente el gran triunfador de la FILNA de Teruel. Así que nada, Rafael, cuando quieras, pues empiezas. Bueno, ya será menos. Pero bien, Bueno, muchas es gracias así, también. es así. ¿He mentido en algo? Yo creo que no. Bueno, Adelante. venga, vale. Entre el 1763 y 64 es cuando el correo marítimo empieza en Cuba y bueno, y en todo, porque el rey Carlos III organiza por fin un correo realmente como Dios manda. Ese correo iba dirigido tanto a América del Sur, Caribe, América del Norte, y todo ello se distribuía también de Cuba. Pero sorprendentemente, bueno, yo esto me imagino que lo sabéis todos, cuando iban también a los países de ultramar, como puede ser Filipinas, Marianas, también iban por Cuba, y desde Cuba luego se dirigían al resto de los continentes. Esto de la importancia de lo que era Cuba en aquellos tiempos. Esto conlleva a, claro, que aparezcan múltiples cartas y marcas, todas ellas de alguna manera referenciadas a Cuba. Estas marcas lineales se fueron transformando, que es lo que no se había hecho un estudio concienzudo hasta la fecha, y por lo que posiblemente parte de, porque me diesen el premio de este año de Teruel, es porque sí se ha hecho un estudio muy cronológico, no cromológico, un estudio muy cronológico de cómo han ido apareciendo estas marcas que estamos viendo aquí, fundamentalmente a lo largo de los tiempos. Son 100 años lo que hay marcas de estas que han durado, como por ejemplo Indias, que prácticamente ha durado, pues ya lo vemos, desde 1765 al 1860. También Isla de Barlovento es otra de las que duraron mucho tiempo. Además, estas dos marcas son de las que más se conocen, que todo el mundo tiene conocimientos de ellas. Pero nunca se ha sabido exactamente cómo son sus formas, porque cuando se presentaban en colecciones, bueno, se ponían una de Indias y otra de americanos, y nunca íbamos en el orden que había que irlas llevando. Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy para que lo entendamos correctamente cómo va esto. Estas marcas lineales empiezan, como hemos dicho, en 1764. Hay un claro final en el 1851 con la aparición ya de los sellos, pero siguen existiendo luego esas marcas. Son unas marcas más tardías, como yo las llamo, hasta que ya en el 1877, con la entrada en la OCU, pues efectivamente desaparece por completo el tema de las marcas lineales que nos lleva hoy en Suecia. Vamos a aclarar que vamos a estudiar unas marcas que son estas que hay aquí, marcas del correo oficial, pero que son unas marcas que están fuera de lo que son las marcas de las empresas, de marcas de empresas. A partir de 1827, como no había barcos españoles, ni había manera de llevar el correo porque estaba todo, y ya tampoco teníamos casi buques de guerra, pues no queda más remedio al gobierno español de la península establecer a través de empresas un correo. Ese correo de empresas no le vamos a tratar hoy, nada más vamos a tratar las marcas estas que estamos viendo aquí, bueno, más una más, que es la de La Habana, que ya la veremos así muy de pasada, porque tiene un poco, quizás menos importancia. Entonces, las marcas que existen son todas estas que vemos aquí: España, Indias, Isla de Barlovento, Nueva España, bueno, realmente es una, es esta la única que se conoce, y luego Península.
península en colores rojos y azul, de diferentes, que ya lo veremos, incluso de diferentes formas también. La marca España. Vamos a empezar ya con la marca España. La marca España, estas marcas siempre van de la península a La Habana, y cuando llegan a La Habana es cuando dicen que vienen de España. Sirven, por lo tanto, para indicar su procedencia. Estas cartas son las dos cartas que se conocen del siglo XVIII. Ambas tienen la misma forma, el tamaño es de 33 milímetros, el color es rojo, de Yamil Curie era la de arriba, en unos escritos decía que había una que era más abajo, que estaba más oxidada, y efectivamente pues esta que aparece aquí abajo. Os comentaba que cuando estuve con él le pregunté precisamente si conocía la existencia de una tercera o cuarta carta de España del siglo de 1700, y me dijo que, dice, yo ahora recuerdo nada más que una. Digo, no, lo escribiste que había dos. Bueno, pues efectivamente hay dos y parece ser que no hay más. En el siglo XIX, en cambio, van a aparecer, bueno, estas, si queréis, la de arriba vamos a explicar un poquito más esta de España de arriba, que es preciosa. Si os fijáis, pone correo marítimo abajo a la izquierda. Ya es la primera carta que de alguna manera ya estaban diciendo que venía por correo marítimo. Las dos van con los 4 reales, como correspondería al porte de entonces de la época. Si ya saltamos al siglo XIX, aparecen estas cartas del 1805 hasta el 1840, que es donde dura este periodo. Estas marcas también tienen 33 milímetros y las siguen teniendo la ñ con la A pegada las dos letras. Estas cartas van acompañadas siempre con el barco. Por ejemplo, la de abajo pone mágica, la de arriba el gallego. Entonces siempre te ponen el barco por el que llevaban las marcas. Y estas marcas ya se diferencian de las anteriores porque, si os fijáis, son muchísimo más nítidas. Son más nítidas y están mejor que las anteriores. Vamos a dejar un momentín España porque es que me venía bien. La tenía puesta aquí, las de La Habana. Estas de La Habana, bueno, pues claramente son de la misma época de las anteriores. Si os fijáis, esta es del año 22 y esta decía que salía de La Habana y que iba, pues en este caso a Madrid, con la fragata Zafiro. Son muy escasas las que van a Estados Unidos. También las hay. Y luego después, esta misma marca Habana tan característica se ve en color rojo y en este color negro. En color azul no la he visto yo. Si seguimos ya, ¿os acordáis? Nos habíamos quedado en el 1840. Si llegamos ya y pasamos del 1840, nos encontramos aquí con dos marcas. La de arriba, la carta de arriba, es una marca de color negro, presenta la letra en cursiva. Esta tiene 38 milímetros, es un poco mayor que la anterior, que era de 33, es de 1840. De esta carta se conocen 4 o 5 nada más, con estas características. Yo tengo 3 y de las 3 ninguna tiene porteo, si os fijáis. Una carta que va sin porteo de ningún tipo, ni esta ni las otras 2 que tengo. Luego, un poquitín después, ya en el año 42, aparece la misma marca, pero en color rojo. Esta sí lleva un porte clarísimo de 4 reales precioso. Como ya estamos, además, en la época del Baeza, pues ya aparece un Baeza divino ahí del 1 de noviembre del 43. Va dirigida a La Habana, bueno, pues, y el barco abajo del Ignacio, que también está ahí, como os podéis ver. Vamos a ver ahora de España la última marca. Las últimas marcas de España que existen son estas dos de aquí. La que estamos viendo de color rojo de 4 reales, como corresponde a la época del 1848, y la del 52, que es de color azul, con un porteo de 16 reales. Esta
es altísimo ese porteo, lo que era para cubrir un cuádruplo del porteo normal, 4x4, 16. Fijaros en este color azul, un azul muy esmeralda, casi verde, porque este es típico de Santo Domingo, esto de Santiago de Cuba. Es un color que en cuanto veáis ese color y abajo la palabra Santiago de Cuba, ya podéis ir pensando que la carta esa es muy rara, porque las cartas que llegaban a Santiago de Cuba generalmente eran extrañísimas. Hasta aquí, estas, podemos decir que, si os fijáis, las otras eran cursivas, las anteriores, las de que iban a los años 42-40. Estas letras, en cambio, son totalmente de palo recto y como muy potentes, son unas letras muy potentes. Vamos a ir ahora a las segunda marcas de hoy. Y empezamos otra vez, pues como hemos hecho con la de marcas de España. Ahora vamos a empezar con Indias, nos vamos a ir otra vez al siglo XVIII y vamos a llegar con un Indias que esto es al revés, está en la inversa de lo que pasaba. En estas marcas se referencia siempre, aquí lo que se hace efectivamente es el destino que está en la península o en las Islas Canarias, y estas letras, todas ellas que componen la palabra Indias, miden 39 milímetros. Aquí he puesto dos claros ejemplos de una que va a Cádiz y he puesto, pues para verlo más variado, lo que es una con sobrecarga roja, que es la de Cádiz de arriba, y en cambio la sobrecarga negra de abajo, que va a la Orotava, a Tenerife. La verdad que esto lo estamos viendo muy deprisa. Cada carta de estas es todo un mundo, ¿no? Y podríamos jugar muchísimo a ello, pero bueno, el tiempo es lo que es. Y ahora, ¿qué ocurre? Hemos dicho que estas son las cartas que tienen su destino a la península, pero es que habían cartas que iban a Centroamérica o a otros sitios. Entonces aquí pongo un ejemplo, por ejemplo, pongo ese Indias, se pone en la salida diciendo que viene de Indias, pero va a La Guaira, va a Venezuela. Esta es una carta de 1793. Tampoco tiene porteo, era muy frecuente en ese siglo que no hubiese todavía porteo, aunque sí que ya estaba estipulado, pero bueno, se lo saltaban. Y luego está otra que es muy curiosa porque va a Guatemala, que es uno de los dos sitios que siempre mantenían correspondencia con cierta frecuencia, sobre todo en este siglo XVIII. A partir del 1800 hasta el 1827, que es cuando, como he dicho antes, empiezan ya la aparición de las empresas marítimas, pues aparecen una serie de marcas también. Son un poco más anchas que las anteriores, miden también 38 milímetros, un milímetro menos en cambio, aunque las letras parecen mucho más gruesas. Si nos fijamos, parecen que son diferentes y no, que la tinta ha tintado más el tampón de la marca, pero todas las marcas son iguales. Aquí hay una de 1818 que va de La Habana a Veracruz, la de arriba, con su porteo de 3 reales, que es lo que corresponde a México, y bueno, por el Rayo, por la fragata del Rayo. La de abajo la he puesto primero porque cambiaba de color, una era sobrecarga roja, la otra, esta es de sobrecarga negra, pero tiene una cosa muy curiosa esta carta. Bueno, va dirigida a Madrid, duplican, si os fijáis, la marca, ponen 2 veces India, posiblemente porque el porteo era tan alto que dijeron, vamos a poner 2 veces Indias. El porteo, que era 5 reales, que era el que había entonces en las fechas, por lo que sea, por exceso de peso o lo que fuese, le meten un suplemento de un 1 delante y lo convierten en 15 reales. Bueno, esta carta era de Luis Alemán. La verdad es que era una gozada y sigue siendo, claro.
Ahora vamos a ver una marca que los que están un poco enterados de este rollo que os estoy contando, enseguida cuando ven de India dicen, hombre, esta es la carta de Santander, efectivamente. Estas son las cartas que llegan a Santander. En Santander se pone la palabra de Indias y luego los 5 reales, como habíamos visto antes, que era lo que correspondía al... esta, para colmo, encima de 5 reales en inclinado, se lee claramente Santander. Esto quiere decir que es rojo Santander, que ya todo el mundo puede saber las marcas de Santander de esta época con su rojo, que son así. Os voy a dar luego una sorpresa a los que se sepan ya esto de Indias, porque hay una segunda marca que ya la veremos ahora. A continuación vamos a volver arriba. Es una carta muy similar a la que hemos visto antes, de Indias, con 5 reales, Santander abajo. Esto pues es como era el correo en aquella época. Iba a Santander y de Santander luego a Barcelona. Bueno, pues, era a lo que se estaba acostumbrado a hacer. También muchas veces te llegaban a La Coruña, como lo veremos más adelante, o te llegaban a Cádiz para luego ir a donde sea de España. Esta de aquí abajo es que me venía bien porque la tenía ya montada así y de paso la pongo, porque es que es la de las últimas que se conocen con la palabra Indias. Si os fijáis, esos 3 reales tienen que ser, yo creo que de Veracruz. Es una carta preciosa que va de Veracruz a Santiago de Cuba y yo creo que ese Indias lo ponen en Santiago de Cuba, no lo ponen, al revés, lo ponen en Veracruz y no lo ponen ni en Santiago de Cuba ni en La Habana. Lo que os decía, que os anunciaba, es este de Indias que hay aquí abajo. Si os voy a pasar deprisa este y este, fijaros en el ancho de ese de Indias y el tamaño de esas letras, y en cambio el de estas. Estos son más altas y más larga la palabra de Indias. Y además está más separado la D y la E con Indias. Bueno, pues es que es de Bilbao. Y para verificarlo, pues ahí hay un Baeza precioso de Bilbao, con 5 reales. Y lo más divertido es que llega a Bilbao, ponen de Indias en Bilbao y la carta va a San Sebastián. O sea, muy divertido todo, como suele ocurrir en estos correos. La de arriba es una carta que va a Ribadeo, de color azul. Es el color azul de Vigo, ese Indias y 5 reales, por eso sabemos que es el azul de Ribadeo. Ya pues el porteo que les gustaba era de 5 reales y utiliza la pluma, el medio real azul del sello del correo de esa época. 1855, pues claro, ya es una fecha muy tardía para este Indias que hay aquí. El de abajo, en la que hemos visto, la de Indias, que es muy curioso tener en cuenta ese de Indias de Bilbao, porque se conocen muy pocas cartas. No sé si se conocen 2 o 3. Ahora, a continuación, paralelo a las empresas de la renta de correos, en 1853 aparecen cartas como esta que va de Veracruz a La Habana. Si os fijáis, como es a Veracruz, es decir, a México, va con 3 reales. Esta marca es más pequeña, es de 36 milímetros. Y el azul, pues es, como hemos dicho antes, de Santiago de Cuba. O sea, aunque va a La Habana, pero pasa por Santiago de Cuba. Y ahí es donde se le ponen efectivamente este color. El de abajo es muy bonito porque va a Vic y lo refrenda luego después que llega a Vic con el matasellos este de aquí de Cataluña, el de la sobrecarga roja. Con el azul de Barcelona, el de arriba, la marca Indias,
y en cambio el rojo el porteo de 5 reales y 8 maravedíes. Los 8 maravedíes son famosos de las carreteras de Cataluña. Vamos a ver ahora una marca, esta, entre otras cosas porque la carta es preciosa, pero bueno, independientemente de que sea bonita o no, fijaros que esta es del 1869, que ya estamos casi ahí en la OCU. O sea, aquí ya hemos pasado los 100 años que decíamos con las siglas estas. Bueno, pues esta es una carta de Veracruz a La Habana. Lleva, como veis aquí, la marca de la empresa de Veracruz, el octógono de México, de los correos marítimos franceses, que eso es otro mundo, que podríamos hablar otro día, podríamos hablar de esto precisamente, de los correos marítimos franceses, con el ancla y rombos del matasellos, 3 reales, como habíamos dicho, en negro, y indias en una marca que es mucho más pequeña que todas las demás. De hecho, esta es de 30 milímetros. O 27 milímetros. Bueno, con esto también era de Alemania esta carta. Aquí hemos acabado ya con la marca Indias. Ya hemos visto España, hemos visto Indias. Y ahora nos corresponde ver las de Islas de Barlovento. Y volvemos a lo mismo, nos volvemos al siglo XVIII y entonces aparecen unas marcas de Islas de Barlovento con el mismo rojo de las de España. Es curioso, que tienen el mismo rojo de las de España que veíamos. Es un rojo así como muy oxidado, un poco desvaído. Esta es la marca más conocida por todos, yo creo, pero no por ello va a tener menor importancia como vamos a ver ahora. Y va a haber auténticas rarezas. Se realizaron formas distintas, de forma indistintas, esto sí que es curioso. Esta marca, tanto en La Coruña, en Cádiz, en Vigo, Bilbao, San Sebastián, Santander y Barcelona. Todas ellas en la península, con las marcas de Islas de Barlovento, según viniesen las cartas, pero también en La Habana y en Santiago de Cuba, como decía, que van de Islas de Barlovento, también ponían la marca de Islas de Barlovento, indistintamente en la península como en la isla. Entonces vamos a empezar con estas. Entonces, la primera es del año 94, que va de La Habana a Ferrol, color violeta. Esto sí que lo voy a distinguir. La de arriba tiene ese azul y la marca esa de los 4 reales es una especie tiene un color violeta, no es el rojo. Y José Soler siempre me dice, este parece seguro que viene de Santiago de Cuba. Esta no viene de La Habana, Rafa. Y digo, bueno, no lo sé. Ahí se queda. Se lo pregunté a Yamil Curí el otro día, tampoco sabía. Por eso, si es que hay que estudiar todavía mucho, no sabemos nada. Pues efectivamente hay que estudiar mucho. Bueno, el porteo era de 4 reales para cubrir el porte simple que había entonces y ya está. La siguiente carta, esta sí que es muy interesante y ahora vais a ver por qué. Es por lo que pone ahí arriba a la derecha del todo, que es la primera carta y yo creo que la única carta. Bueno, para empezar va dirigida a San Etienne, con 20 décimas de franco y va a una lista de correos, que es la que pone ahí, el porte no sé cuántos. Es del siglo XVIII y cartas que vayan de Cuba a no la península o a Canarias, esta que va a Francia, y yo conozco a San Etienne y conozco otra que va a Italia, y me parece que no hay más. Tampoco me lo supieron aclarar el otro día. Si nos vamos ahora ya al siglo XIX, igual que hemos hecho con las otras marcas,
muy reciente a las anteriores. Tengo aquí dos cartas que sí las he querido poner, que son del 1802. Siguen con la misma, es la misma marca que había en el siglo XVIII, pero y están igual de borrosas que las anteriores. Si os fijáis aquí, lo que he puesto es una en rojo y otra en negro, y curiosamente, pues las dos son del mismo año, de 1802. De hecho, yo sabía que había cartas del siglo XVIII con Isla de Barlovento, pero no las había visto. Y hasta que he tenido dos, son las dos primeras que habéis visto, me las he pasado carutas, porque para mí estas son las primeras que yo tenía y empezaban en el 1802. O sea, para que veamos un poco la dificultad que hay de conseguir piezas de este tipo. No ya por dinero, que son lo de menos, sino porque es que no existen. No hay cartas de estas. Entonces, seguimos adelantando, nos vamos acercando ya al 1827 y antes de llegar al 1827 nos encontramos ya con estas islas de Barlovento que son como unas letras mucho más recias, mucho más rectas y más claras de todo, tanto de tinta como de... la de abajo, claro, la de abajo es una maravilla, porque la de abajo, que va a Veracruz, no se conforman con poner su isla de Barlovento, y la goleta gallega, que ya la habíamos visto anteriormente también a esta goleta, sino que como va a México, pues le ponen en La Habana, que es el rojo de La Habana, un indias con los 3 reales que corresponden al porte de la carta esta. Fijaros cómo de repente, ya en el año 1827, cuando ya entran precisamente las empresas a funcionar, el correo español siguen diciendo que quieren un correo ordinario, un correo gubernamental y no un correo de empresas, pues porque era un poquito más caro, aunque era menos fiable, pero bueno. Y entonces, pues se ve la obligación el gobierno central peninsular de seguir haciendo correos, que luego lo que sí que tenían era una dificultad terrible para que llegasen a su destino, porque iban a través de los capitanes de los barcos o iban a través de los mercaderes, o sea que era un caos generalmente el que llegasen estas cartas a su destino. Entonces, pongo esa de 1827 porque es justo cuando empiezan las empresas. Ahí vemos las letras esas cursivas con la marca roja. Bueno, la sobrecarga es doble, arriba también hay, con un porteo de 11 reales, que es un porteo también muy alto. Y la de abajo, pues que sí que es el porteo ya normal de 5 reales. Aquí cambia ya la isla de Barlovento, la letra es de palo, de recta, no es inclinada en cursiva como la de arriba. Este es el rojo de Cádiz, el de los 5 reales estos, y poco más hay que decir de estas cartas. De aquí arriba, diferenciar que esa carta es que tengo, por eso me ha saltado una. No sé si se me ha saltado una. No, bueno, estas son las dos de color rojo, que están bien, que las dos van a Madrid, efectivamente. Esta de aquí, la de abajo, es curiosa porque, aunque no va, esta ya sí va por el correo número 1, si os fijáis, y llega a La Coruña, Galicia-Coruña, con ese color azul verdoso, y Isla de Barlovento con el mismo color. Esta es muy bonita y ya veremos que ahora vamos a ver a continuación otra exactamente igual que esta. Entonces, era muy típico en La Coruña usar tanto el óvalo donde se incluía Galicia-Coruña, y luego después ponerle Isla de Barlovento, puesto que venían de La Habana. La de arriba, de Cienfuegos a Cádiz,
y la sobrecarga es de palo recto y si os fijáis es más estrechita que las otras que habíamos visto. Otra marca más. La medida no la tengo aquí apuntada, pero bueno, las tengo medidas, todas ellas más o menos. Es la marca elíptica que os he dicho, es la de Barlovento, etcétera, etcétera. En la siguiente, bueno, esto es una especie de recopilación de lo que hemos visto de estas marcas. Sí que la de la izquierda, la de arriba, hablaremos luego de ella, con un poquito más de... Si os fijáis otra vez, vuelve ahí a aparecer el Galicia con lo mismo que hemos visto antes, con el de Barlovento, muy oxidada, pero vuelve a ser la misma marca de antes. Este es un Indias muy pequeñito. Esta es una carta tardía, no la vemos aquí, pero la fecha es de 1860. Y aparece esta marca, que en cambio no tiene nada que ver con los 5 reales, que no es 3 reales, o sea, tampoco es la de México, pero bueno, debe de ser de, no sé, otra marca nueva. Aquí sí hay un real de Barlovento, pero muy oxidada, muy clara y muy nítida, con sus 5 reales, que estas sí son los de Madrid, esta sí está clara. Y esta es posiblemente una de las piezas claves y más raras de la filatélica y de las islas de Barlovento. Esta es una carta de San Juan de Puerto Rico a La Habana. Se le aplica en este color azul. Es la única que se conoce de esta manera. Y es un real lo que cuesta el porteo hasta llegarlo a La Habana y el medio real para llevarlo ya de La Habana a su sitio de... Va con un encaminador, que es el que vemos ahí, y bueno, pues esta carta hace mención Yamil Curí como que es una de las piezas claves. De hecho, él, en la revista Academus hizo un artículo sobre esta carta. La carta, la verdad, que no tiene desperdicio, sobre todo cuando se ve por dentro. Esto las he puesto aquí porque, por ejemplo, esta, que va de Jamaica a La Habana, pues claro, es una de las piezas claves de la filatelia. Porque eso de Jamaica a La Habana, con un porte británico, con un PAI, etcétera, etcétera, eso que se lee ahí, por arriba, es precisamente el Kingston este. Y bueno, pues la he metido aquí simplemente para deciros, mira, otra marca que es más pequeñita, que seguramente será de Jamaica o de San Tomás. Yo creo que es de San Tomás o de Puerto Rico. Puede ser de cualquiera de los dos sitios, de Jamaica no, evidentemente, pero sí que puede ser de Puerto Rico o de San Tomás, donde ponen la marca Islas de Barlovento. Evidentemente es inglés, La Habana va con V, como veis, o sea que bueno, pues encaja todo muy bien. Y luego esta otra, bueno, pues que he puesto una que va a Mahón, un Mahón sin H, si lo caéis abajo, donde va dirigido a Mahón, y es en un azul precioso. Bueno, pues con esto cerraríamos las islas de Barlovento. Realmente, viendo esto, ya hemos visto lo que se puede decir que es realmente el correo marítimo con sus barcas que hubo realmente durante estos 100 años. Porque lo que vamos a ver ahora ya es, si os fijáis, menos... De hecho, el problema de estas cartas es que hay 2, 4, entonces no se puede decir que estas cartas son representativas de lo que fue el correo marítimo de Cuba. Fijaros la ilusión que me hizo a mí cuando consigo estas 2 cartas, que las he conseguido, pues a lo mejor con un periodo de unos a otras de 10 años, es que la de arriba, ahora os lo voy a leer porque tiene su gracia. Bueno, esta es la marca de Península en color rojo. Hay 3 cartas con estas características. Yo tengo las 3, una de ellas tiene la sobrecarga doble. No la he puesto aquí porque lo que me hacía gracia era enseñaros esta carta, que una es del año 45 y la de abajo y la de arriba es del año 47. Y las 3 cartas van dirigidas a los señores Riera.
O sea, es curiosísimo cómo en una diferencia de 2 años y conseguir 2 cartas de los mismos señores. O sea, estas coincidencias cuando ocurren te llenan de emoción. Me parece más bonito esta que la otra, que claro, es rarísima porque es sobrecarga doble, pero no tiene esta gracia. Y luego, pues aquí ya vamos a ver posiblemente las que haya. Estas en verde son más raras todavía que las anteriores. Yo conozco 3 cartas y son las 3, 2 de ellas son del año 45 y una del año 47. Estas van con 4 reales, que era lo que había entonces. Y bueno, pues aquí es donde os digo que en estas cartas, como había muy pocas y no se ve la fecha, salvo que no tengas tú la carta y la abras por dentro y veas cuándo está realizada la carta y de dónde sale y de dónde viene, pues ahí Fernando Iglesias comete algunos mínimos lapsus, pero es que son normales, porque si no tienes la carta no puedes saber. Él ubicaba esto en los años 40, decía, bueno, pues es que es más breve todavía. Estas en concreto son 2 años, del 45 al 47, o por lo menos las que se conocen, las 3 que se conocen. Y luego vamos a terminar ya con una carta que es única, Nueva España, con B, con un porte alto de 7 reales, va a Cataluña. Y esta carta, pues claro, es preciosa. Allí en Cataluña va de La Habana a Tarragona, mide 41 milímetros. Las 2 marcas son en negro aceitoso, se ve que se la ponen allí en Cataluña. Y de todas estas marcas, si os fijáis también es bastante antigua, porque es del año 1827, y no se le puede poner otra fecha, porque es que es la única que se conoce. Tampoco Fernando Iglesias la tenía bien situada en su fecha, porque no tenía él en sus manos la carta, y no me acuerdo qué fecha ponía, pero no era 1827. Esto que estamos viendo aquí es curioso, porque si te vas a Venezuela o te vas a todas estas zonas del Caribe, también tienen esta marca de Nueva España, pero ellos la tienen con V. De hecho, yo cuando presenté la colección del Teruel, en un margen izquierdo puse marcas de España del siglo XVIII, Nueva España del siglo XVIII y también Islas de Barlovento del siglo XVIII, pero precisamente de Guatemala y de Venezuela. Y bueno, esto es lo que existió en Cuba. Y ya, pues, poco más os tengo que decir. Ahora, si me queréis hacer preguntas, pues, sobre alguna carta o sobre algo que pues, estoy a vuestra disposición. Bueno, Rafael, magnífico. Yo la verdad que me quedo asombrado con las piezas que nos has mostrado. Y especialmente me ha llamado, parto de que yo no entiendo absolutamente nada de correo marítimo de Cuba. Me ha llamado la atención de que prácticamente en todas las cartas venga el nombre del barco en ellas. Sí. Y luego me ha gustado especialmente el de Indias de Bilbao y algo que, bueno, pues que realmente es raro, lo de la lista de correos, la posta restante es a Francia. Yo la verdad es que esas 2 piezas no había visto nunca nada igual. Así que nada, felicitarte y muchísimas gracias. Sí, os he querido enseñar cosas así curiosas y raras, ¿no? Y sobre todo esas cartas del siglo XVIII que no se ven. O sea, claro, es que de España hay 2 y son las que habéis visto hoy. Entonces, sí insistir que a partir de este momento, después de la exposición de Teruel, ya todo el mundo sabe que va a tener que ir colocando
las cosas en su año y en su sitio, porque ya no vale el poner una de Indias y otra de no sé dónde, pero con 40 años de diferencia de unas a otras. Si os parece bien, os seguiré contando cosas del correo marítimo en sucesivas conferencias de estas. Pues sí, el año que viene sabes que contamos contigo. ¿Alguien quiere decirle? A ver, Mochi, micrófono. Vamos a ver. Una pregunta. En esa carta de marca de Indias del 15 reales ese de Madrid, Sí, igual hay otra explicación. Igual no es un 15, igual es un 5 reales y un 1 para el capitán si no vino en un barco que no pertenecía al correo. puede ser. Lo Sí, digo porque el 1 no es un tiene poco nada que ver. distinto. No, es que no tiene nada que ver, efectivamente. No Ese digo que uno, son distintos los numerales, no son sí, iguales. sí, no, es de diferente caligrafía ahora, diferente tampón, ni está colocado, o sea, se puso aparte, efectivamente. Por eso digo yo que igual es eso. Y luego hay una de Islas de Parlamento, Coruña, que también pone correo 1 en manuscrito y parece que también tiene un 1 en el medio. Que a lo mejor no vino por el correo 1 y vino en un barco fuera del Puede, correo y le pagaron el real del capitán. Como puede otra ser, posibilidad. sí, puede ser que al capitán le diesen ahí el real ese. Puede ser. Ya digo, es que todo esto. Bueno, yo doy ideas. Pues nada, Rafael seguro que lo va a estudiar y el año que viene nos comenta. Hombre, Bueno, una cosa muy divertida es hablar de los numerales del 1 al 9. Del número 9, lo voy a poner en un eco filatélico porque cuando estuve, di una conferencia chiquitilla, parecida a la de, con piezas muy singulares, y una de ellas fue el número 9, que nunca la había estudiado nadie, el número 9 como Dios manda. Se especulaba que el número 9 era una carta que el número había bailado y había girado 180 grados y el 6 se había convertido en un 9 y Pinella, Paco Pinella dijo, no, aquí lo he leído yo, el tío, como un estudioso que, como todos sabemos, se fue a los archivos a Sevilla y allí pilla un documento que era el de navío, el registro de embarque de navío, con el número 9. Entonces yo presenté el otro día el documento con el número, como sale un barco con el número 9, que sale a La Habana, que llevaba 400 y pico sanguijuelas, entre otras cosas. Pero lo más bonito de esa carta, que era lo que no tenía ni José Jack, que fue el dueño de esa carta, ni nadie, es lo que ponía dentro de la carta. Nadie la había leído. Con tal de ver el número 9 les sobraba y le bastaba. Y el número 9 por dentro es muy revelador porque te dice efectivamente, bueno, para empezar, la carta va dirigida a La Habana, pero no es a La Habana, va a Trinidad y allí viene un Baeza de Trinidad precisamente y del año que coincide con la fecha del barco. Lo bonito es que 18 días antes de embarcar en ese navío, del parte de navío que os he dicho antes, pues 18 días antes sale esa carta de Gerona por un señor, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, dirigiéndole la carta a su hermano. 18 días después sale el barco a La Habana. Llega X días después y cuando llega a Trinidad, el hermano la recoge 2 días después de que pusiesen el Baeza de Trinidad. 2 días después llega desde Trinidad, desde el correo de Trinidad al destinatario, le llega 2 días después y el hermano la devuelve del 4 de julio, el 5 de agosto se la devuelve y le responde a su hermano. Claro, yo cerraba la conferencia el día ese y todo yo con fotos que presenté y tal, diciendo, joder, ¿quién será el que tenga la carta del hermano que le respondió con el número 9 luego a la vuelta? El barco número 9 desapareció. Se hundió por
por los malos mares o porque alguien de los ingleses, corsarios o de la misma peste inglesa, pues se reventaron el barco, porque el barco no llegó a Cuba, pero no volvió a salir de Cuba. Bueno, pues después a veces podemos hablar mucho en otras conferencias. Pues muy, a ver. Esto ya está. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, A ver, sí, Rafael Eduardo, pon el... Eso ya. es. Solo quería preguntarle esas dos marcas que para mí han sido nuevas, porque yo también hago correos marítimos, la de Península y la de Nueva España. Pero las de Península, sobre todo las azules, ¿dónde las ponían? ¿En España al llegar? ¿Península se refiere a No, España? al revés. Al revés. Las ponen en La Habana. En La Habana al llegar procedente de De España. hecho, si os acordáis, os decía que ojo con esas verdes azules que son de Santiago de Cuba. Sí. Entonces es posible que ese verde fuesen de Santiago de Cuba y las rojas fuesen las de Península de... O sea, y ellos, cuando les llegaba la carta a su destino, decían viene de la península. Y de ahí de que apareciese esta marca de Península. O sea, ellos... hubo un momento que eso de Indias no debió de parecer bonito, le debía de sonar a indios y acabaron quitando la palabra Indias, poniendo Islas de Barlovento, y ahí estuvieron en Islas de Barlovento, como os he dicho, desde Bilbao, Barcelona, Cádiz, y luego después La Habana y Santiago poniendo Islas de Barlovento. Pero de repente hay un periodo que es más tardío, que es de 1847, que es cuando vienen las marcas estas de Península. Y ahí esas se ponen cuando llegan a La Habana o a Santiago de Cuba. Otra cosa que te quería preguntar, perdón, breve. La marca de India dirigida a San Sebastián, que decías que había pasado por Bilbao. Yo tengo una dirigida a San Sebastián, pero no me consta que haya pasado por Bilbao. ¿Es que en San Sebastián también se ponía el de India? Sí, sí. La más conocida es la de San Sebastián. Vale. O sea, la marca que se conoce como de Indias es de San Sebastián. Perdona, de Santander. Santander. Perdona, de Santander. Es de Santander. Uh-huh. Y luego la rara es la que va a Bilbao para ir a San Sebastián. Y por último, la marca España, la primera que hablabas hace un momento, que de finales del siglo XVIII hay muy pocas. Yo tengo unas pocas, pero claro, las mías proceden de Europa y no entran en la península por La Coruña o por Cádiz, y siguen a Canarias. Pero no de Cuba. No tiene nada que ver con Cuba. Las tuyas te refieres a las de La Habana, ¿no? Sí, sí. Yo de Guatemala y de Venezuela también tengo muchas y muchas. No son muy normales, pero sí son más frecuentes. La que es muy frecuente son las que yo tengo, que son las que vienen de Europa y entran en la península por La Coruña o por Cádiz. Gracias, tocayo. Venga, igualmente. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Pues nada, muchísimas gracias, Rafael. La verdad es que ha sido un placer esta última sesión de nuestras conferencias. Ya la próxima, bueno, pues nos veremos la próxima seguramente que sea a mediados de septiembre, últimos de septiembre. Y nada, nos veremos en Calpe a los que vayan. Así que felicidades, que paséis un buen verano, que os divirtáis, estudiar mucho. Que os divirtáis con vuestros sellos y con vuestras cartas y nada, a pasarlo bien. Muchísimas gracias. Julián, quiero felicitar a los dos Luises que hay del grupo. Los Luises. Muchas gracias, don Miguel. Que hoy es San Luis. Hoy es San Luis, felicidades a los dos. San Luis Gonzaga. Sí. Yo soy el del Rey. Ah, tú eres... De agosto. Bueno, Entonces
me la quedo yo toda la felicitación. Pues nada, Bueno, pues Peri, hemos sido los primeros en felicitarte para agosto. Ya lleva la felicitación hoy. Gracias, gracias, Miguel. bueno, luego. pues un abrazo a Venga, todos y un que abrazo, paséis un luego. buen verano. Hasta luego.